Arya Nolan llevaba exactamente 3 meses siendo invisible. Y esa noche, ser invisible estaba a punto de salvar 4 vidas. Estaba detrás de la pulida barra de caoba del restaurante Roderick's Prime Steakhouse. Pulía copas de vino mecánicamente, mientras su mente trabajaba en un problema que no tenía sentido. En su vida anterior, estudiaba psicología criminal en la universidad. Eso fue antes de que su hermano Michael muriera en lo que la policía llamó un accidente. Había aprendido que el comportamiento humano seguía patrones, que el miedo tenía un lenguaje corporal específico y que la gente que planeaba un acto de violencia se movía de forma distinta a la que planeaba una cena. La familia de la Mesa 12 estaba rompiendo todos los patrones que ella había aprendido. Continuó su trabajo con una eficiencia bien practicada. Sus ojos seguían el comedor privado a través de los biombos de madera decorativos. Para los otros camareros, para los gerentes, para los comensales bien vestidos que bebían su vino, ella era solo una camarera más. Insignificante, invisible. Esa invisibilidad la había mantenido con vida durante 3 años, mientras hacía algo peligroso y probablemente estúpido. Había estado cazando a las personas que mataron a su hermano. Michael había trabajado para el sindicato Kravik como contable. Eso fue antes de que intentara marcharse. 2 semanas después de decirle a Arya que quería salirse, su coche se salió de un puente a las 3 de la mañana. Los cables de los frenos habían sido cortados tan limpiamente que la policía no se dio cuenta. Pero a Arya no se le pasó por alto. Ella sí miró y aprendió. Pasó 3 años aprendiendo todo sobre la organización que le había arrebatado a su hermano. Y esa noche estaba viendo cómo se desarrollaba algo que le heló la sangre. La familia había llegado a las 7:15, un hombre y una mujer de unos 60 años, una mujer más joven de pelo oscuro, y un hombre con un traje caro. Arya estaba rellenando el agua en una mesa cercana cuando se acercó lo suficiente para oír los nombres. Richard y Patricia, su hija Sofía y su marido León, León Martínez. Todo el mundo en el distrito oeste conocía ese nombre, aunque la mayoría tenía el buen juicio de no decirlo en voz alta. Pero no fue eso lo que hizo que Arya se quedara paralizada con la jarra de agua en la mano. Fueron Richard y Patricia Warren. Esos nombres la golpearon como un puñetazo. Ella conocía esos nombres. Los había visto antes. 3 años atrás, en las semanas previas a la muerte de Michael, él se había vuelto paranoico. Empezó a enviarle archivos, correos electrónicos encriptados con adjuntos que le dijo que guardara en un lugar seguro. Si algo me pasa, le había dicho, esto podría explicar por qué. Uno de esos archivos contenía una lista de clientes de alto riesgo. Gente que debía a los Kravitz dinero que no podían devolver. Gente que se había convertido en un lastre, en puntos de presión, en problemas potenciales. Richard y Patricia Warren estaban en esa lista. Las manos de Arya se quedaron heladas, pero se obligó a seguir moviéndose, a permanecer invisible. Volvió a la barra, dejó la jarra con manos firmes y sacó su teléfono. Los archivos de su hermano estaban guardados en una aplicación segura, encriptados y protegidos con contraseña. Se desplazó rápidamente por los archivos, con el corazón latiéndole con fuerza. Ahí estaba. Richard Warren, Patricia Warren. Deuda inicial, $400,000, prestados hace 5 años. Estado actual, $1,200,000 con intereses y multas acumuladas. Cuenta marcada como cobro de alta prioridad. Y debajo, con la letra de su hermano, en la sección de notas, decía, desesperados, peligrosos, harán cualquier cosa por sobrevivir. Había una foto adjunta, una grabación de vigilancia granulada. Mostraba a Richard y Patricia sentados en un coche. Hablaban con un hombre de cabeza rapada y una cicatriz en la mejilla. Viktor Kozlov. Arya lo reconoció de otros archivos, un sicario de los Kravik, el tipo de hombre que enviaban cuando querían que la gente entendiera las consecuencias de no pagar. Pero, ¿por qué estaban los Warren aquí y ahora, cenando con León Martínez y su hija? Arya volvió a mirar a la mesa 12, y fue entonces cuando empezó a notar las otras cosas. El hombre sentado solo en la mesa 14 es Viktor Kozlov,
Llevaba allí más de 40 minutos y apenas había tocado su comida. Sus ojos barrían constantemente la zona del comedor privado donde se sentaba León. Cerca de la entrada principal había dos hombres. Habían entrado hacía 15 minutos y habían ocupado una mesa con una línea de visión directa hacia la ubicación de León. Habían pedido bebidas, pero no las habían tocado. Sus chaquetas colgaban de una forma que sugería peso en la cintura. La mente de Arya repasó los patrones que había aprendido en 3 años de estudio de los Kravik. Esto era una trampa, una operación coordinada, múltiples observadores posicionados, salidas comprometidas, un posicionamiento con un tiempo límite. Y los Warren eran parte de ello. Las piezas encajaron con una claridad horrible. Los Kravik no solo cobraban deudas con dinero. Cuando la gente no podía pagar, cobraban con servicios, con información, con acceso, con traición. Los Warren debían más de $1 millón. Tenían una hija casada con uno de los hombres más poderosos del Distrito Oeste, y estaban sentados en una mesa en un restaurante, un lugar donde hombres armados se estaban posicionando para un ataque. Habían hecho un trato. Tenían que haber hecho un trato. Pero, ¿lo sabía León? ¿Lo sabía Sofía? Arya observó la mesa con atención. León parecía relajado, con el brazo sobre los hombros de Sofía. Sofía se reía de algo que decía su padre. Parecían felices. Parecían una familia normal cenando con normalidad. Parecía que no tenían ni idea de que esto era una trampa. Richard y Patricia, sin embargo, eran diferentes. Incluso desde el otro lado de la sala, Arya podía ver la tensión en sus cuerpos. La forma en que las manos de Richard temblaban ligeramente al levantar su copa de vino. La forma en que Patricia tocaba la mano de su hija, como si se estuviera despidiendo. Ellos lo sabían. Sabían exactamente lo que estaba a punto de suceder. Arya sintió la voz de su hermano en su cabeza. Las conversaciones que tuvieron en esas últimas semanas, cuando él sabía que estaba en peligro. Los Kravik son listos, Arya. No solo matan gente, dan un escarmiento, crean historias que otras personas cuentan, convierten el error de una persona en una lección que evita 100 más. ¿Qué tipo de mensaje enviarían con León Martínez? Arya miró el reloj. Casi las 8. Lo que fuera a pasar, iba a pasar pronto. Podía marcharse. Debería marcharse. Había permanecido invisible durante 3 años, a salvo, esperando el momento adecuado para hacer daño a la gente que mató a Michael. Involucrarse esa noche arruinaría su tapadera. La convertiría en un objetivo. Pero entonces miró a Sofía Martínez. Se reía de algo que decía su madre, totalmente inconsciente de que sus padres habían vendido su vida para salvar la suya. Nadie había advertido a Michael, nadie lo había apartado para decirle que huyera. Cogió una jarra de agua y se dirigió a la mesa 12. Richard estaba en medio de una historia, con la voz demasiado alta. Patricia se reía, pero sus ojos estaban húmedos. León sonreía educadamente, completamente relajado. Su brazo descansaba sobre los hombros de Sofía. No tenía ni idea. Arya llegó a la mesa y se movió a su alrededor, rellenando las copas. Cuando llegó a León, se inclinó, dejando que su pelo cayera hacia adelante. Huye ahora. Sintió cómo se ponía rígido. Sintió la alerta instantánea recorrer su cuerpo. Pero su rostro no cambió. La mano de Arya se movió con suavidad, deslizando un papel doblado bajo su palma. Lo había garabateado en el pasillo del almacén. Y entonces se fue, con el corazón martilleándole en el pecho. León miró su plato, con la adrenalina inundando su sistema. Bajo la mesa, desdobló con cuidado el papel. La letra era apresurada. Hombres armados en la cocina. Mesa 14. Salida comprometida. No es seguro. Vete ahora. Todos los instintos que León había desarrollado durante 15 años se activaron de repente. Levantó la vista y observó de verdad su entorno. La cocina. A través de la ventana de servicio, demasiada gente para esa hora de la noche. Hombres que se movían con una precisión que no correspondía a los trabajadores de un restaurante. Mesa 14. Un hombre sentado solo, con el cuerpo inclinado hacia la posición de León. Su mano cerca de la chaqueta de una forma que León había visto 1000 veces. Richard y Patricia.
Ahora veía lo que había estado demasiado relajado para notar. Las manos temblorosas, las sonrisas forzadas, la forma en que Patricia no dejaba de mirar el reloj. León sonrió a Richard, cruzó la mirada con Sofía y se levantó con naturalidad. Disculpadnos un momento. La cara de Patricia se puso blanca. Espera, aún no hemos tomado el postre. León ya estaba levantando a Sofía con suavidad. Ahora mismo volvemos. Richard se levantó bruscamente. Su silla raspó el suelo con fuerza. León, quería preguntarte algo. Es importante. León vio la desesperación en los ojos de Richard, la necesidad de mantenerlos en esa mesa solo unos segundos más. Lo comprendió demasiado tarde. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe. 3 hombres con chaquetas blancas de chef irrumpieron en el comedor. Sacaban las armas de debajo de sus chaquetas. En el mismo instante, el hombre de la mesa 14 se levantó. El menú cayó, revelando una pistola. La salida de emergencia se abrió de golpe y entraron otros 2 hombres armados. León se movió por puro instinto. Agarró a Sofía y volcó la pesada mesa de lado. La porcelana y el cristal estallaron por el suelo. El vino se derramó como sangre. Patricia gritó. El primer disparo resonó en el aire. León tiró de Sofía para ponerla a cubierto tras la mesa volcada, cubriéndola con su cuerpo. Alguien gritaba, agarrándose la chaqueta. Siguieron más disparos, ráfagas rápidas y silenciadas. La madera se astilló sobre sus cabezas. La ventana detrás de ellos se hizo añicos. El comedor se sumió en el caos. La gente corría, gritaba, se lanzaba debajo de las mesas. León sacó su arma y devolvió el fuego. 3 disparos rápidos que hicieron que un atacante se tambaleara hacia atrás. 3 desde la cocina, 1 desde el comedor, 2 desde la salida de emergencia. 6 en total. Coordinados, profesionales. En medio del caos, León vio a la camarera lanzarse sobre Patricia, tirándola al suelo. Una bala atravesó el espacio donde Patricia había estado de pie. ¿Por qué una camarera arriesgaría su vida por una desconocida? La entrada principal se abrió de golpe y el equipo de seguridad de León entró. Marcus, su segundo al mando, se movió con precisión militar, abatiendo a un atacante. Sus otros hombres se desplegaron, creando un fuego cruzado. Los atacantes comenzaron a retroceder hacia la cocina. León pudo ver claramente a uno de ellos. Memorizó los tatuajes distintivos de su cuello. 3 líneas paralelas que terminaban en puntas de flecha. El sindicato Kravik, pasillo de servicio. La voz de la camarera se abrió paso entre el ruido. Estaba de pie señalando una puerta oculta tras un biombo. Por aquí, seguidme. León no la cuestionó. Levantó a Sofía y corrió, manteniendo su cuerpo entre ella y los tiradores. Richard y Patricia tropezaron tras ellos. Patricia sollozaba. El rostro de Richard estaba gris. La camarera los guió por un estrecho pasillo de servicio. Se movía como si hubiera trazado esa ruta, a través de un almacén, pasando junto a personal de cocina acurrucado y doblando una esquina. Salieron a un callejón trasero donde el coche de León esperaba con el motor en marcha. Marcus apareció de entre las sombras, con el arma en alto. Despejado por ahora, jefe. Moveos. León empujó a Sofía dentro del coche y luego ayudó a Richard y Patricia. La camarera estaba en el callejón. Su uniforme estaba rasgado y un pequeño corte sangraba en su mejilla. «Sube», ordenó León. Ella dudó. «Debería...» «Vienes con nosotros. No es negociable». León subió y se deslizó junto a Sofía, que temblaba violentamente. La rodeó con un brazo, pero sus ojos permanecieron en la camarera. «Conduce a la casa de seguridad. Ruta 3. Si todavía estás viendo, gracias. Le prometí a mi familia que llegaría a los 5,000 suscriptores antes de Navidad. Y ahora de verdad necesito tu ayuda para cumplir esa promesa. Por favor, suscríbete y dime desde dónde estás viendo en los comentarios. Significaría muchísimo para mí». Mientras el coche se alejaba, con las sirenas sonando a lo lejos, la mente de León iba a toda velocidad. Un equipo de sicarios profesionales. El sindicato Kravik. En una cena familiar que Richard y Patricia habían organizado. Los miró por el espejo retrovisor. Patricia lloraba en silencio.
Richard miraba al frente, inexpresivo. Me llamo Arya Nolan, dijo la camarera en voz baja, y creo que sé por qué ha pasado esto. Los ojos de León se clavaron en ella. Habla. Aquí no. No hasta que estemos en un lugar seguro. La voz de Arya era firme, pero reconocí a Richard y a Patricia, y llevo 3 años vigilando al sindicato Kravik. Esto no ha sido al azar. El coche se quedó en silencio, salvo por el motor y los sollozos ahogados de Patricia. ¿Qué quiere decir?, preguntó Sofía, volviéndose hacia sus padres. ¿Mamá? ¿Papá? Richard abrió la boca y la cerró. No emitió ningún sonido. Hablaremos cuando estemos a salvo, dijo León con firmeza. La casa de seguridad era un almacén reconvertido, discreto por fuera, pero fortificado por dentro. Los hombres de León ya estaban allí. Mientras entraban, la mente de León repasaba escenarios y evaluaba amenazas. León acomodó a Sofía en un sofá con mantas. Richard y Patricia se sentaron separados en otro sofá, sin tocarse, sin hablar. León apartó a Marcus. Seguridad perimetral completa. Contacta con Carlo, trae al resto del equipo. Y Marcus. Consigue todas las grabaciones de seguridad del restaurante. Todo lo de esta noche y la semana pasada. Marcus asintió y se dirigió a la sala de seguridad. León se giró y encontró a Arya de pie cerca de la ventana. Se acercó a ella. Gracias. Nos salvaste la vida. Ella no se giró. No estaba segura de que fueras a escuchar. ¿Cómo lo supiste? Soy buena notando patrones que no encajan. Arya finalmente se giró. Richard y Patricia estaban aterrorizados desde el momento en que llegaron, y yo los reconocí. León sintió que algo frío se instalaba en su pecho. ¿De dónde? Mi hermano trabajaba para el sindicato Kravik. Contabilidad, gestión de dinero. Llevaba un registro de sus clientes. La voz de Arya era clínica. Richard y Patricia Warren estaban en esos registros. Pidieron dinero prestado que no pudieron devolver. La deuda creció a más de $1 millón. Las piezas empezaron a encajar. Mi hermano murió por su culpa hace 3 años, continuó Arya. Hicieron que pareciera un accidente de coche. He estado estudiando a los Kravik desde entonces, aprendiendo sus patrones, sus métodos. Cuando vi a Richard y a Patricia esta noche, cuando empecé a notar todas las señales equivocadas, supe lo que se avecinaba. León miró a Richard y Patricia al otro lado de la habitación. La culpa emanaba de ellos como el calor. Pero necesitaba pruebas. Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre los Kravik, dijo León. Ella asintió. Con una condición. Cuando vayas a por ellos, estaré allí. Quiero verlos caer. Por mi hermano. León entendía la venganza. Trato hecho. Unos golpes los interrumpieron. Marcus entró con un ordenador portátil. Jefe, tenemos las grabaciones de seguridad. Tienes que ver esto. León sintió que se le encogía el estómago. Muéstramelo. Marcus abrió las transmisiones de video. Esto es de hace 3 días. La pantalla mostraba el callejón trasero del restaurante. La marca de tiempo indicaba las 11:47 de la noche. A las 11:52, un coche se detuvo. Richard salió. Patricia salió del lado del copiloto. 2 hombres se acercaron desde las sombras. Sicarios profesionales. Uno tenía la cabeza rapada y una cicatriz que le bajaba por la mejilla. Richard suplicaba. Patricia lloraba. El hombre de la cicatriz hablaba, gesticulando bruscamente. Casi al final, le mostró a Richard algo en un teléfono. El cuerpo entero de Richard pareció derrumbarse. Patricia se tapó la boca. El hombre de la cicatriz habló 1 minuto más, haciendo un gesto de cortar el cuello. Richard asintió. Patricia asintió. Ambos lloraban. El hombre de la cicatriz le entregó a Richard algo pequeño. Luego los sicarios se fueron. Richard y Patricia se quedaron allí durante 5 minutos antes de subir a su coche. Marcus abrió otro archivo. Hace 2 días, el mismo callejón. Richard solo, reuniéndose con los mismos hombres. Richard entregó unos papeles. El hombre de la cicatriz le dio lo que parecía un teléfono. Y ayer por la mañana, dijo Marcus, mostrando la grabación de una cafetería. Una cafetería a 2 manzanas de su casa. Richard estaba sentado en una mesa. Un hombre diferente con un traje caro se sentó. Hablaron durante 11 minutos.
Las manos de Richard temblaban visiblemente. Hacia el final, el hombre dijo algo que hizo que Richard cerrara los ojos de dolor. Hicimos un reconocimiento facial, dijo Marcus. Viktor Kozlov, conocido sicario de los Kravik. Dmitry Volkov, de la misma organización. El del traje es Alexei Petrov, cobros de alto nivel. León sintió que algo oscuro se asentaba en su pecho. Sus suegros se habían reunido con sicarios de los Kravik 3 veces en 3 días. Una cosa más. Marcus levantó una bolsa de pruebas que contenía un teléfono móvil, encontrado oculto en su coche. Un teléfono desechable. Solo 3 contactos de los Kravik. El mensaje más reciente llegó a las 7:15 de esta noche, 40 minutos antes del ataque. Giró el teléfono para que León pudiera leer la pantalla. Manténlos en la mesa hasta las 7:55. Sin excusas, sin retrasos. Deuda perdonada después. Si huyes, toda la familia muere. León se quedó mirando el mensaje, sintiendo cómo el hielo se extendía por sus venas. Muéstrame las grabaciones del ataque de esta noche, dijo en voz baja. Marcus las puso. Múltiples ángulos de cámara desde el interior del restaurante. León se vio a sí mismo sentado, relajado y sonriente. Vio a Arya moverse entre las mesas, notando cosas. La vio deslizarle la advertencia. Vio las puertas abrirse de golpe exactamente a las 7:55 de la noche. Marcus hizo zoom en las armas de los atacantes. ¿Dónde apuntaban? Los ángulos de tiro. Cada una de las armas apuntaba al mismo objetivo. Y no eran ni León ni Sofía. No estaban allí para matarte, dijo Arya en voz baja detrás de él. Me di cuenta durante el ataque, cuando vi sus posiciones. Estaban allí por tu esposa. León sintió que el mundo se movía bajo sus pies. ¿Por qué? Porque matarte a ti no envía un mensaje sobre deudas impagadas, dijo Arya con voz dura. Todas las organizaciones intentan matar a sus rivales. Eso es solo negocio. Pero matar a la hija de alguien después de obligar a sus padres a ayudar a prepararlo, después de hacerlos sentarse allí y sonreír mientras contaban los minutos, ese es un mensaje que resuena en cada cobrador y cada deudor de la ciudad. Así es como te aseguras de que nadie vuelva a intentar huir de lo que debe. La habitación quedó en completo silencio. León miró la imagen congelada en la pantalla, armas apuntando a su esposa. Su esposa, cuyos padres la habían entregado a los verdugos como un sacrificio. ¿Dónde están?, preguntó León a Marcus, con la voz muy baja. En la sala principal, bajo vigilancia. León se levantó lentamente, helado y perfectamente tranquilo. Este era el estado en el que entraba antes de hacer cosas terribles. Tráelos a la sala de interrogatorios. A los 2. Ahora. Marcus se fue. Arya observaba a León con esos ojos agudos que lo veían todo. ¿Qué vas a hacer? Sacarles la verdad. Toda. Caminó por el pasillo hasta la sala de interrogatorios. Richard y Patricia estaban sentados en sillas de metal, flanqueados por 2 guardias. Cuando León entró, Patricia empezó a llorar inmediatamente. Richard miraba al suelo, incapaz de mirarle a los ojos. Sofía pasó junto a León y entró en la habitación. Que alguien me diga qué está pasando, ahora mismo. León le puso una mano en el hombro. Cariño, quizá deberías... No. La voz de Sofía era de acero. Son mis padres. Sea lo que sea, merezco saberlo. León asintió lentamente. Luego se volvió hacia Marcus. Muéstraselo. Marcus preparó el portátil y lo reprodujo todo. Las reuniones en el callejón con los sicarios de los Kravik. La cafetería. El teléfono desechable. El mensaje de texto. Las grabaciones de seguridad de esta noche, que mostraban las armas apuntando directamente a Sofía, mientras Richard y Patricia la mantenían en esa mesa. Con cada nueva prueba, el rostro de Sofía se ponía más pálido. Cuando la grabación terminó, se agarraba al respaldo de una silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Papá. Su voz era muy débil, muy rota. Dime que esto no es lo que parece. Richard finalmente levantó la vista. Tenía la cara mojada por las lágrimas, los ojos rojos e hinchados. No sabíamos que te querían a ti, cariño.
Te juro por Dios que pensábamos que querían a León. Dijeron que solo querían a León. Les diste mi ubicación. La voz de Sofía temblaba ahora, subiendo de tono con cada palabra. Organizasteis la cena de mi cumpleaños. Me mantuvisteis en esa mesa. Les disteis a hombres armados mi ubicación exacta y la hora exacta en que estaría allí. Dijeron que nos matarían. Patricia estalló, con la voz rota por la desesperación. Dijeron que si no los ayudábamos, matarían a toda nuestra familia. Tu padre les debía más de $1.000.000. No tuvimos elección. Tuvisteis una elección. La voz de Arya irrumpió desde la puerta, fría y cortante. Podríais haber dicho la verdad, podríais haber pedido ayuda, podríais haber hecho cualquier cosa, excepto vender la vida de vuestra hija para salvar vuestro propio pellejo. Patricia sollozó con más fuerza. Richard tenía la cara entre las manos. Sus hombros temblaban. Los Kravicos ofrecieron un trato, continuó Arya, entrando en la habitación. Darles la ubicación de León Martínez en un momento y lugar específicos. Os dijeron que era un negocio, solo eliminar a un rival. Lo quisieron sonar limpio, profesional, pero os mintieron. No querían a León, querían a Sofía muerta. Querían que la vierais morir sabiendo que habíais ayudado a que sucediera. Ese es el verdadero pago de vuestra deuda. No es dinero, es la culpa. Vivir con lo que hicisteis el resto de vuestras vidas. Ese es el mensaje que envían a todos los que les deben dinero. Patricia emitió un sonido como el de un animal herido. Todo el cuerpo de Richard se convulsionaba por los sollozos. Sofía se quedó helada, mirando a sus padres como si nunca los hubiera visto. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su expresión era vacía. Hueca. ¿Cuánto? Preguntó León en voz baja. 1.200.000, susurró Richard, con intereses y multas acumuladas durante 3 años. León guardó silencio durante un largo momento. Su mente procesaba cálculos, estrategias, las matemáticas de la venganza. Luego miró a Sofía. ¿Qué quieres que haga? El rostro de Sofía estaba pálido, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz, cuando habló, fue firme. Manténlos aquí, bajo vigilancia, a salvo. Pero no quiero verlos. No ahora, quizá nunca. León asintió. Marcus, habitaciones separadas. Vigilancia las 24 horas. Nadie entra ni sale sin mi autorización directa. Mientras los guardias se llevaban a Richard y Patricia, que seguían sollozando, León se volvió hacia Arya. Necesito todo lo que sepas sobre la organización Kravik. Cada detalle que tu hermano te contó. Cada patrón que has notado. Todo. Ya estoy en ello, dijo Arya. Sacó su teléfono y empezó a teclear. Llevo 3 años creando un archivo. Nombres, ubicaciones, negocios fachada, rutas de dinero, patrones de comunicación. Sé cómo piensan, sé cómo operan y sé exactamente cómo desmantelarlos. Durante las siguientes 72 horas, León y Arya trabajaron como un equipo quirúrgico. Ella proporcionaba inteligencia con precisión fotográfica. Él proporcionaba recursos y músculo. Juntos desmantelaron la organización Kravik pieza por pieza. El primer golpe llegó al amanecer. Agentes federales, alertados por inteligencia anónima, allanaron el principal centro financiero de los Kravik. Encontraron pruebas de blanqueo de capitales, extorsión y conexiones con 2 docenas de asesinatos sin resolver. Alexei Petrov fue arrestado en su ático, todavía en su pijama de seda. El segundo golpe afectó a sus operaciones de drogas. Equipos de la DEA se coordinaron en 3 estados, incautando cargamentos y arrestando a distribuidores clave. Los Kraviks perdieron millones en producto e ingresos en una sola noche. El tercer golpe fue personal. Viktor Kozlov, el sicario de la cicatriz que había amenazado a Richard y Patricia en ese callejón, fue encontrado por el equipo de León en un almacén. El enfrentamiento fue breve y decisivo. Cuando terminó, Victor estaba bajo custodia federal, enfrentándose a cadena perpetua. Arya observó a través de la cámara de seguridad cómo se lo llevaban esposado. Eso es por Michael, susurró. El cuarto y último golpe llegó el 10º día. Los líderes de los Kravik, lo que quedaba de ellos, intentaron negociar. Enviaron intermediarios, ofrecieron territorio, ofrecieron dinero,
Ofrecieron cualquier cosa para detener la sangría. León rechazó todas las ofertas. Vinieron a por mi esposa, le dijo fríamente a su intermediario, en un restaurante lleno de gente inocente. Obligaron a sus padres a traicionarla. No hay negociación, solo hay un final. Al final de la segunda semana, el sindicato Kravitch estaba destruido. Sus líderes estaban en prisión, escondidos o habían huido del país. Sus operaciones financieras estaban congeladas. Sus operaciones en la calle habían sido absorbidas por otras organizaciones o desmanteladas por la policía. La deuda que Richard y Patricia tenían ya no existía, porque la organización que la poseía ya no existía. León llamó a Arya a su oficina una tarde tranquila. Llegó en vaqueros y un suéter. No se parecía en nada a la camarera de aquella noche de hacía 2 semanas. Se acabó, le dijo, reclinándose en su silla de cuero. Los Kravitch están acabados. Tu hermano ha sido vengado. Ella asintió lentamente, y por primera vez desde que la conoció, León vio lágrimas en sus ojos. Gracias por mantener tu palabra. Yo debería darte las gracias a ti. Salvaste la vida de mi esposa. Me diste la inteligencia para acabar con ellos. León sacó una carpeta de su cajón y la deslizó sobre la superficie pulida. Tengo una propuesta para ti. Arya abrió la carpeta, examinando el contrato que había dentro. Asesora de inteligencia, dijo León. Tienes habilidades que necesito desesperadamente. Reconocimiento de patrones, evaluación de amenazas, análisis. Ves cosas que otros pasan por alto, conexiones que nunca hacen. El salario está ahí, junto con todos los beneficios, seguridad y protección. Nunca más tendrás que llevar una jarra de agua, a menos que quieras. Arya se quedó en silencio un largo momento, leyendo los términos con atención. ¿Y qué hay de Richard y Patricia? La expresión de León se endureció, su mandíbula se tensó. Están vivos porque Sofía me pidió que les perdonara la vida, pero están completamente aislados, sin dinero, sin contacto, sin acceso a Sofía, a menos que ella lo pida específicamente. Hizo una pausa. Todavía no lo ha pedido. No creo que lo haga en mucho tiempo. ¿Y Sofía? ¿Cómo está llevando todo? Recuperándose, lentamente. La voz de León se suavizó ligeramente, mostrando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. A veces tiene pesadillas. Se despierta pensando que todavía está en ese restaurante. Pero es fuerte, más fuerte de lo que creo que ella misma sabía. Pregunta por ti constantemente. Dice que deberías venir a cenar a nuestra casa. Quiere darte las gracias como es debido. Arya sonrió a Tuponia, una sonrisa pequeña pero genuina. Yo he tenido suficiente de restaurantes por un tiempo, quizá para el resto de mi vida. Entonces a nuestra casa, insiste Sofía. En realidad es una cocinera maravillosa, y no hay un sicario de los Kravitch en 100 millas a la redonda. Arya volvió a mirar el contrato y luego a León. Sabes que no hago esto por el dinero. Lo sé. Lo haces porque alguien debería haber advertido a tu hermano. Porque no quieres que nadie más pase por lo que tú pasaste. Porque crees que la gente merece la oportunidad de huir antes de que las balas empiecen a volar. León se levantó y extendió la mano sobre el escritorio. Por eso mismo te quiero en mi equipo. No necesito más soldados. Necesito a alguien que vea el peligro antes de que llegue. Arya se levantó y le estrechó la mano. Su agarre era firme, seguro, confiado. Una condición: si veo algo que no está bien, si creo que estás cometiendo un error o te diriges a un peligro que no ves, te lo diré. Sin filtros, sin política, sin preocuparme por ofender al jefe. No lo querría de otra manera. Es literalmente para lo que te estoy contratando. Arya firmó el contrato allí mismo. Su firma fue rápida y decidida. Esa tarde, León fue a casa con Sofía por primera vez en días sin mirar por encima del hombro. La amenaza había terminado. Los Kravitch estaban acabados. Su esposa estaba a salvo. Estaba en el jardín cuidando sus rosas a la luz del atardecer. Llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta que la hacían parecer joven y tranquila. Cuando lo vio, dejó las tijeras de podar y se acercó a él. Le rodeó la cintura con los brazos y lo abrazó con fuerza.
Arya aceptó el trabajo, dijo él, aspirando el aroma de su champú. Sofía sonrió contra su pecho. Bien, ella me salvó la vida. La quiero cerca. Quiero que esté protegida como ella nos protegió a nosotros. Tu padre ha vuelto a llamar hoy. La sonrisa se desvaneció. Sofía se apartó un poco, con expresión conflictiva. Lo sé. Han estado llamando todos los días. Simplemente no estoy preparada todavía. Quizá no lo esté nunca. León la atrajo de nuevo, su mano acunando la parte posterior de su cabeza. Tómate todo el tiempo que necesites. Para siempre si es lo que hace falta. Nos tengo a nosotros. Te tengo a ti. Eso es todo lo que importa. Se quedaron allí mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura. Dos personas que habían sobrevivido a algo que debería haberlos destruido. En el bolsillo de León, su teléfono vibró con un mensaje de Arya. Su primer mensaje oficial como su asesora de inteligencia. 3 simples palabras que le decían que ya estaba trabajando, ya estaba observando, ya los estaba protegiendo de amenazas que aún no podían ver. Todo despejado esta noche. León había construido su imperio sobre la violencia, el miedo y una estrategia cuidadosa. Se había ganado enemigos, eliminado amenazas y sobrevivido a una docena de intentos serios contra su vida. Pero nunca antes había tenido a alguien como Arya. Alguien que veía el peligro antes de que llegara. Alguien que advertía a la gente en lugar de verla morir. Alguien que entendía que la prevención valía más que la venganza. Quizá eso era lo que le había faltado todo este tiempo. No más potencia de fuego. No más territorio. Sino alguien que pudiera susurrar advertencias antes de que las balas empezaran a volar. Sofía lo miró. Sus ojos reflejaban los últimos rayos de sol. Seguía siendo hermosa a pesar de todo lo que habían pasado. Prométeme algo, lo que sea. Prométeme que nunca más tendremos una cena familiar en un restaurante. Nunca. Por el resto de nuestras vidas. León se rió de verdad por primera vez en 2 semanas. El sonido le pareció extraño en la garganta, casi olvidado. Trato hecho. A partir de ahora comemos en casa. Siempre. Donde podía controlar todas las variables. Donde su gente vigilaba cada entrada. Donde el peligro no podía entrar por la puerta de una cocina disfrazado de chef, llevando armas en lugar de comida. Donde la confianza volvía a significar algo. Donde el susurro de una camarera no podía cambiarlo todo. Porque ya lo había hecho. El mundo siguió girando. La ciudad siguió respirando. Y León Martínez, el temido jefe del Distrito Oeste, se fue a dormir esa noche abrazando a su esposa. Sabía que en algún lugar de la ciudad, Arya Nolan observaba las pantallas, leía los patrones, manteniéndolos a todos a salvo de los peligros que vivían en el silencio. El mañana traería nuevas amenazas, nuevos desafíos, nuevos patrones que leer. Pero esa noche estaban a salvo. Esa noche estaban en casa.